Buenas noches, tengan todos y bienvenidos para que leamos en esta oportunidad el documento 127 del libro Durantia. Espero disfrutemos de esta lectura, pero antes de comenzar vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Bien, vamos entonces a iniciar. Documento 127, los años de la adolescencia. Al entrar a los años de su adolescencia, Jesús se encontró como jefe y único sostén de una numerosa familia. Pocos años después de la muerte de su padre, habían perdido todas sus propiedades. Según pasaba el tiempo, Jesús iba cobrando conciencia de su preexistencia. Al mismo tiempo, se daba cuenta cada vez más plenamente de que su presencia en la tierra y en la carne respondía al propósito explícito de revelar a su Padre paradisiaco a los hijos de los hombres. Ningún adolescente que haya vivido o haya de vivir en este mundo o en otro ha tenido o tendrá jamás problemas tan difíciles y profundos que resolver, ni tan intrincadas dificultades que desentrañar. Ningún joven de Urantia tendrá que pasar jamás por los conflictos angustiosos y las duras pruebas por los que Jesús mismo tuvo que atravesar durante esa ardua época comprendida entre sus 15 y 20 años de edad. Habiendo tenido, pues, la experiencia real de vivir estos años de adolescencia en un mundo asediado por el mal y perturbado por el pecado, el Hijo del Hombre llegó a poseer pleno conocimiento de la experiencia vital de los jóvenes de todos los dominios de Nevadon, y así para siempre se convirtió en el comprensivo refugio de los adolescentes acongojados y perplejos de todas las edades y de todos los mundos del universo local. Lentamente y con certidumbre y a través de la experiencia real, este Hijo Divino gana el derecho de convertirse en el soberano de su universo, el gobernante indiscutible y supremo de todas las inteligencias creadas en todos los mundos del universo local, el comprensivo refugio de los seres de todas las edades y de todos los grados de dotes y experiencias personales. Muy bien, pues esta es la bonita introducción a este documento. Y a mí personalmente me llama la atención el hecho de que nadie de los adolescentes va a tener una vida tan complicada ni en este planeta ni en todos los del universo local como Jesús la tuvo que afrontar o que vivir. Y debería ser como el ejemplo, el maestro, el guía de los adolescentes de hoy en día. Lástima que nuestros adolescentes estén lejos de este conocimiento e inclusive lejos hasta de la religión tradicional porque no les interesa en la gran mayoría de los casos. Pero viendo la vida de Jesús podrían recibir mucha eh, información que les fuera útil para su diario vivir y su crecimiento. ¿Algún otro comentario? Bien, entonces los dejo con Claudio que continúa. Adelante, Claudio. Gracias, Carlos. El 16.º año, año 10 después de Cristo. El Hijo encarnado tuvo una infancia y niñez sin experiencias extraordinarias. Emergió luego de la penosa y difícil etapa de transición entre la infancia y la juventud. Llegó a ser el Jesús adolescente. En este año alcanzó su plena estatura física.
Era un hermoso joven viril, cada vez más serio y reservado, al mismo tiempo que compasivo y amable. Tenía una mirada dulce, pero inquisitiva. Su sonrisa era siempre simpática y reconfortante. Su voz musical y al mismo tiempo fuerte y enérgica. Su saludo cordial, pero sin afectación. Siempre, incluso en los contactos más comunes, parecía traslucirse la esencia de una doble naturaleza, la humana y la divina. Siempre se transmitía esa combinación de amigo cordial y de maestro autoritario. Y estos rasgos de personalidad comenzaron a manifestarse desde temprano, ya desde su adolescencia. Este joven, físicamente robusto y fuerte también, había adquirido el pleno desarrollo de su intelecto humano, aunque no la completa experiencia del pensamiento humano, pero sí la plena capacidad para tal desarrollo del intelecto. Poseía un cuerpo sano, bien proporcionado, una mente aguda y analítica, una disposición de ánimo generosa y compasiva, un temperamento un tanto fluctuante, pero acometedor. Cualidades estas que se estaban integrando en una personalidad fuerte, admirable y atractiva. Según pasaba el tiempo, se hacía más difícil para su madre y sus hermanos y hermanas comprenderle. Sus palabras los confundían e interpretaban mal sus acciones. No estaban preparados para comprender la vida de su hermano mayor porque su madre les había dado a entender que él estaba destinado a ser el libertador del pueblo judío. Después de oír de labios de María tales insinuaciones como secretos de familia, imaginaba su confusión cuando escuchaban a Jesús negar categóricamente toda idea e intención en este sentido. Este año, Simón comenzó la escuela y la familia se vio obligada a vender otra casa. Santiago se encargaba de la enseñanza de sus tres hermanas, dos de las cuales ya tenían edad para emprender estudios serios. Tan pronto como Ruth creció, confiaron su educación a Miriam y Marta. Ordinariamente las muchachas de las familias judías recibían poca educación, pero Jesús opinaba, y su madre convenía con esto, que las chicas debían ir a la escuela lo mismo que los varones, y puesto que la escuela de la sinagoga no las admitía, hubo que establecer clases privadas especialmente para ellas en el hogar. Durante este año entero, Jesús no pudo alejarse casi nunca de su banco de carpintero. Afortunadamente tenía trabajo de sobra. La calidad de su producción era tal que no estuvo nunca ocioso, aunque escasease el trabajo en esa región. A veces tenía tanto que hacer que Santiago lo ayudaba. Para fines de este año ya casi había tomado la decisión de dedicarse públicamente, después de criar a sus hermanos y verlos casados, a su labor de maestro de la verdad y revelador del Padre Celestial en el mundo. Sabía que no se convertiría en el Mesías que esperaban los judíos, pero decidió que no valía la pena hablar de estos asuntos con su madre, puesto que sus palabras en el pasado poco o nada habían hecho para convencerla, y recordaba además que su padre no había conseguido nunca hacerla cambiar de opinión. Le pareció más práctico permitir que siguiera abrigando las ilusiones que ella quisiera. A partir de este año, conservó cada vez menos, conversó cada vez menos con su madre y con otros acerca de estos problemas. Su misión era tan singular que ningún ser habitante de la tierra podía aconsejarlo respecto a su consecución. Pese a su juventud, fue un verdadero padre para la familia.
Pasaba todo el tiempo posible con los pequeños, que los amaban de todo corazón. Su madre sufría de verlo trabajar tan duro. Se apenaba de que estuviese atado día tras día al banco de carpintero para mantener a la familia, en lugar de estar en Jerusalén y estudiar junto con los rabinos como con tanto cariño lo había planeado. Si bien en muchos aspectos María no lo comprendía, amaba a su hijo y estaba llena de admiración y gratitud por la buena voluntad de Jesús al asumir la responsabilidad del hogar. Bueno, hermoso también este numeral. No sé si alguien tiene algo que aportar. Aníbal, adelante. ¿Por qué María era tan testaruda? ¿Por qué no entendía lo que Jesús le explicaba? Porque Jesús era una persona que hablaba con mucha claridad y expresaba muy bien sus ideas. Entonces, ¿por qué María no lo entendía? Eso siempre se me ha metido a mí en la cabeza. Sí, es realmente cierto. Yo supongo, sí, es una opinión personal, que se confundió el día que recibió la visita de Gabriel, cuando le dijo que iba a tener el hijo de la promesa, y ella interpretó que la promesa era el Mesías redentor del pueblo judío. Y entonces ya no importaba quién le quisiera explicar otra cosa, ella esperaba que pasase eso. Yo creo que es eso. ¿Alguien más? Bueno, Marcelo levantó la mano. Marcelo, adelante. El micrófono. Sí, añadir un tema más a lo que señalaba Aníbal, que menciona en el penúltimo párrafo que dice mm, eh, que él decidió que no valía la pena hablar de estos asuntos con su madre, puesto que sus palabras en el pasado poco o nada habían hecho para convencerla. Y también recordaba que su padre nunca lo había más práctico que quisiese. O sea, como que cuando él estaba ante una persona testaruda, como dice Aníbal, lo mejor entonces es tratar una o dos veces de hacerle ver la verdad y si no funciona, bueno, dejarle que esa persona siga pensando como desea, ¿no? De acuerdo a su libre albedrío. Es la Sí, lección que totalmente de saco de acuerdo. esto a colación de la opinión de Aníbal. Muchas gracias, Marcelo. Sí, totalmente de acuerdo. Le paso entonces ahora el micrófono a José Luis. 2. El décimo séptimo año, año 11 después de Cristo. Por esta época había bastante agitación, especialmente en Jerusalén y en Judea, a favor de una rebelión contra el pago de los impuestos a Roma. Estaba surgiendo un fuerte partido nacionalista que al poco tiempo se llamaría el Partido de los Celotes. Los celotes, a diferencia de los fariseos, no estaban dispuestos a esperar la llegada del Mesías, sino que proponían resolver la situación mediante una revuelta política. Desde Jerusalén llegó un grupo de organizadores a Galilea y encontraron un terreno fértil para sus ideas hasta que llegaron a Nazaret. Cuando visitaron a Jesús, él los escuchó atentamente y les hizo muchas preguntas, pero rehusó incorporarse al partido. Se negó a explicar en detalle todos los motivos de esta decisión y su actitud influyó sobre muchos de sus jóvenes amigos nazarenos que tampoco quisieron afiliarse. María hizo lo que pudo para inducirle a afiliarse, pero no hubo caso de convencerle.
Hasta llegó a insinuar María que su actitud al negarse a abrazar la causa nacionalista como ella se lo pedía, equivalía a una insubordinación, una violación de la promesa que él había hecho a su regreso de Jerusalén de que obedecería a sus padres. Pero en respuesta a esta insinuación, él se limitó a apoyar una mano con ternura sobre su hombro y mirándola a los ojos, le dijo: Madre mía, ¿no te da vergüenza? Y María se retractó inmediatamente. Uno de los tíos de Jesús, Simón, el hermano de María, ya se había unido al grupo, llegando a convertirse con el tiempo en oficial de la división Galilea, lo cual dio lugar a que se produjera cierto distanciamiento entre Jesús y su tío durante varios años. Pero en Nazaret se estaba levantando una verdadera tormenta. La actitud de Jesús en estos asuntos había traído como resultado una división entre los jóvenes judíos de la ciudad. Aproximadamente la mitad se había incorporado a la organización nacionalista y la otra mitad formó un grupo de oposición de patriotas más moderados. Con la idea de que Jesús asumiera el liderazgo, muchos se asombraron cuando rehusó el honor que le ofrecían, presentando como excusa sus pesadas obligaciones familiares, lo cual todos ellos admitieron. Pero la situación se complicó aún más cuando, poco después, Isaac, un judío rico prestamista de los gentiles, propuso comprometerse a mantener a la familia de Jesús si abandonaba sus herramientas de trabajo y asumía el liderazgo de estos patriotas de Nazaret. Jesús, que por ese entonces contaba apenas 17 años, tuvo que enfrentarse con una de las situaciones más difíciles y delicadas de su joven vida. Siempre es difícil para un líder espiritual tomar partido en los asuntos y sentimientos patrióticos, especialmente cuando estos están complicados con un sistema opresor extranjero que recauda impuestos. En este caso, la situación era doblemente difícil debido a la implicación de la religión judía misma en toda esta agitación contra Roma. La posición de Jesús se vio aún más dificultada porque su madre, su tío e incluso su hermano menor Santiago lo intentaban a abrazar la causa nacionalista. El mejor elemento judío de Nazaret ya se había afiliado y los jóvenes que aún no se habían incorporado al movimiento lo harían con toda seguridad al instante que Jesús cambiara de opinión. Contaba Jesús con un solo consejero sensato en todo Nazaret, su antiguo maestro, el Chazán, que lo asesoró sobre cómo responder al Consejo de Ciudadanos de Nazaret cuando viniera a pedirle una respuesta a la demanda pública que se había hecho. En toda la juventud de Jesús fue esa la primera vez cuando tuvo que recurrir conscientemente a la estrategia pública. Hasta ese entonces siempre había confiado en la técnica de la verdad lisa y llana para esclarecer cualquier situación. Pero en este caso no podía declarar la plena verdad, no podía sugerir que era algo más que tan solo un hombre, no podía revelar su idea de la misión que le aguardaba para cuando alcanzara una edad más madura. Pese a estas limitaciones, su fidelidad religiosa y su lealtad nacional se vieron directamente confrontadas. Su familia se encontraba perturbada, sus jóvenes amigos divididos, el pueblo judío de todo Nazaret estaba en gran agitación y pensar que él era el culpable de todo.
cuán lejos de sus intenciones crear problemas de cualquier clase, aún menos este disturbio. Había que hacer algo. Tenía que aclarar su posición. Así lo hizo, con coraje y diplomáticamente, para satisfacción de muchos, aunque no de todos, se adhirió él a los términos de su argumento original, declarando que su primer deber era para con su familia, que una madre viuda y 8 hermanos y hermanas necesitaban algo más de lo que pudiera comprar el dinero, las necesidades físicas de la vida, que tenían derecho a los cuidados y al apoyo de un padre y que con la conciencia limpia no podía eximirse de la obligación de un cruel accidente que un cruel accidente había arrojado sobre sus hombros. Elogió a su madre y a su segundo hermano, que estaban dispuestos a exonerarlo de esta responsabilidad, pero reiteró que la lealtad a su padre muerto le impedía abandonar a la familia a pesar de que se donase dinero para su sostén material, e hizo la inolvidable afirmación de que el dinero no puede amar. En el curso de esta declaración, Jesús hizo varias referencias veladas a la misión de su vida, pero explicó que fuera o no dicha misión compatible con la acción militar, había sido puesta de lado juntamente con otros intereses de su vida para poder cumplir fielmente con las obligaciones para con su familia. En Nazaret, todos sabían que Jesús era un buen padre para su familia, siendo además un asunto tan allegado a los sentimientos de todo judío de noble espíritu. Encontró la súplica de Jesús una respuesta apreciativa en el corazón de muchos de entre los que le escucharon. Otros corazones menos sensibles fueron cautivados por un discurso de Santiago que no estaba en el programa, pero que fue pronunciado en ese momento. El Chazán se lo había hecho ensayar a Santiago ese mismo día, pero lo habían mantenido en secreto. Santiago declaró que estaba seguro de que Jesús estaría dispuesto a colaborar para la liberación de su pueblo si él, Santiago, tuviera la edad suficiente para hacerse cargo de la familia que, si consentían en permitir que Jesús permaneciera con nosotros como nuestro Padre y Maestro. La familia de José os dará no ya tan solo un dirigente, sino también 5 nacionalistas leales, porque ¿acaso no hay 5 varones entre nosotros prontos para crecer, guiados por nuestros hermanos, Padre, y ponernos al servicio de nuestra nación? De este modo pudo el muchacho llevar a feliz término esta situación tan tensa y amenazadora. Se había superado la crisis por el momento, pero el incidente no se olvidó jamás en Nazaret. La agitación persistía. Jesús ya no contaba con el favor universal. La diferencia de sentimientos no llegó nunca a superarse del todo. Este hecho, combinado más tarde con otros acontecimientos, fue uno de los motivos principales por los cuales años después Jesús se mudó a Capernaum. De ahí en adelante, los sentimientos sobre el Hijo del Hombre en Nazaret permanecerían divididos. Ese año, Santiago terminó sus estudios en la escuela y comenzó a trabajar, jornada completa en la carpintería. Se había vuelto muy diestro en el uso de las herramientas y se hizo cargo de la fabricación de los yugos y arados, mientras que Jesús se dedicaba a los trabajos de ebanistería y de marquetería para la construcción. Durante este año pudo Jesús hacer grandes progresos en la organización de su mente. Gradualmente había logrado unir su naturaleza humana con su naturaleza divina, llevando a cabo esta ardua organización intelectual por la fuerza de sus propias decisiones,
con la ayuda única de su monitor residente, semejante al monitor que todos los mortales normales, todos los mundos, después de su auto-otorgamiento del Hijo, llevan dentro de su mente. Hasta ahora, nada sobrenatural había ocurrido en la carrera de este joven, excepto la visita de un mensajero enviado por su hermano mayor, Emanuel, que una vez se le apareció en Jerusalén durante la noche. Pues la verdad es que yo no me hago la idea de que Jesús anduviera haciendo campaña política y lo llevaran al frente como hace rato platicábamos de los políticos, ¿no? La honestidad, la ética y la nobleza de que tenía Jesús no daban mm, un paso para que Jesús se convirtiera en un político. Y digamos que debe haber políticos honestos, ¿no? Pero no lo puedo ver a Jesús al frente de un partido político y buscando la integración. Además, Isaac, que quería ayudar para que con, con el dinero o materialmente para que dejara de trabajar y él mantenía a su familia, obviamente si Jesús aceptaba, después como buen empresario iba a pedir algún favor en especial. Si alguien tiene algún comentario, pues es el momento. A ver, Aníbal, si eres tan amable. Sí, me parece a mí que él no se involucró, porque es que esa era una de las condiciones del auto-otorgamiento. Él solamente podía ser maestro religioso, no se podía involucrar en nada de cuestiones políticas, económicas o otros movimientos sociales. Solamente le había, en las condiciones estaba de que quería ser, de que debería ser solamente maestro religioso, y eso es lo que yo había entendido antes. De pronto estoy equivocado. No, no, sí es correcto. Y también lo que comentaban hace rato, ¿no? Cuando quizá María eh, lo que pretendía o lo que ella creía es que ese era el camino, que ella pensaba que ese era el camino que le tocaba a Jesús para que se iniciara una evolución dentro del mismo sistema, porque el estar como líder en un partido político, pues puede tener mucho poder. Lo simpático pues de esta anécdota es que Jesús le dijo a su mamá y con mucho cariño le tomó, bueno, le puso la mano en su hombro diciéndole que si no le daba vergüenza, ¿no? Es algo que, quién sabe qué me hubiera dicho mi mamá en un aspecto de que si yo le dijera así a mi mamá, quién sabe qué me hubiera dicho, ¿no? Pero con todo el cariño y el respeto que Jesús tenía por María, bueno, se atrevió a decírselo. ¿Algún comentario más para, si no, darle la palabra a Carlos? Adelante, Carlos, por favor. Gracias, José Luis. 3. El 18º año, año 12 después de Cristo. Es decir, que en el año 12 Jesús cumplió los 18 años. En el curso de este año se liquidó toda la propiedad de la familia, excepto la casa y el huerto. Se vendió la última propiedad en Capernaum, excepto una participación en otra propiedad que ya estaba hipotecada. Las ganancias se usaron para pagar impuestos, comprar herramientas nuevas para Santiago y hacer un pago sobre la antigua tienda de reparación y abastos de la familia cerca de la parada de las caravanas, la cual Jesús había decidido comprar de vuelta, puesto que Santiago ya tenía suficiente edad como para trabajar en el taller que estaba en la casa y ayudar a María en el hogar. Al aliviarse de este modo por el momento la presión financiera, Jesús decidió llevar a Santiago a la celebración de la Pascua. Salieron de viaje con tiempo, queriendo llegar a Jerusalén un día antes para estar solos.
tomaron el camino de Samaria, iban a pie. Jesús le iba mostrando a Santiago los lugares históricos que había a lo largo de la ruta, tal como lo había hecho su padre con él en un viaje muy semejante 5 años atrás. Muchas cosas extrañas veían al pasar por Samaria. Mucho conversaron en el trayecto sobre múltiples problemas de carácter personal, familiar y nacional. Santiago era un muchacho muy religioso y aunque no estaba del todo de acuerdo con su madre respecto a lo poco que sabía sobre los planes de la vida de Jesús, anhelaba el momento de asumir la responsabilidad de la familia para que él pudiera comenzar su misión. Agradecía mucho que Jesús lo llevara a la Pascua y hablaron sobre el futuro con más profundidad que nunca. Mucho meditó Jesús al cruzar Samaria, especialmente en Betel, y cuando se detuvieron a beber del pozo de Jacob. Hablaron él y su hermano sobre las tradiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Con sus palabras, Jesús preparó a Santiago para lo que presenciaría en Jerusalén, tratando de aminorar la impresión convulsiva de esta experiencia, pues bien recordaba la conmoción que había causado en él mismo su primera visita al templo. Pero Santiago no era tan sensible a ciertos espectáculos como lo había sido él. Hizo algunos comentarios sobre la forma indiferente y fría en que llevaban a cabo sus deberes algunos de los sacerdotes, pero en general disfrutó enormemente su estadía en Jerusalén. Jesús llevó a su hermano a Betania para la cena pascual. Simón había fallecido, Simón el papá de Lázaro, Marta y María, y yacía junto a sus antepasados. Jesús ocupó, pues, el lugar de jefe de la familia pascual, habiendo traído el cordero pascual del templo. Después de la cena pascual, María se sentó a conversar con Santiago, mientras que Marta, Lázaro y Jesús estuvieron hablando hasta muy entrada la noche. Al día siguiente asistieron a los oficios del templo y Santiago fue recibido en la comunidad de Israel. Esa mañana, al detenerse ellos en la cresta del Monte de los Olivos para ver desde allí el templo, y mientras Santiago se deshacía en exclamaciones de maravilla, Jesús contempló la ciudad en silencio. Santiago no podía comprender el comportamiento de su hermano. Esa noche, de nuevo regresaron a Betania y habrían partido para su casa al día siguiente, pero Santiago insistió en volver a visitar el templo, explicando que quería escuchar a los maestros. Y si bien esto era verdad, en el corazón anhelaba secretamente presenciar la participación de Jesús en los debates, tal como su madre le había contado. Así pues, fueron al templo y escucharon los debates, pero Jesús no hizo ninguna pregunta. Todo le parecía tan pueril e insignificante a esta mente en vías de despertar de hombre y de Dios, que tan solo podía tenerles lástima. Santiago sufrió una gran desilusión por el silencio de Jesús. A sus preguntas, Jesús tan solo respondió: aún no ha llegado mi hora. Al día siguiente, emprendieron el regreso pasando por Jericó y el valle del Jordán. Y Jesús le contó a Santiago muchas historias por el camino, entre ellas su primer viaje por esta misma senda cuando tenía 13 años. Al regresar a Nazaret, Jesús comenzó a trabajar en el antiguo taller de reparaciones de la familia. Estaba muy contento de poder encontrarse a diario con tanta gente de todas partes del país y de los distritos circunvecinos. Jesús amaba a la gente de todo corazón, gente simple, de pueblo. Iba pagando las cuotas de la compra del taller todos los meses y con la ayuda de Santiago mantenía a su familia. Varias veces por año, siempre que no hubiera visitantes, para desempeñar esta función, Jesús leía las Escrituras para la celebración del sábado en la sinagoga, ofreciendo en muchas ocasiones comentarios sobre la lección, pero generalmente seleccionaba los pasajes de modo tal que los comentarios no eran tan necesarios. Era tan hábil y sagaz
que sabía ordenar la lectura consecutiva de los distintos pasajes de manera que uno iluminara el significado del otro. Durante las tardes del sábado, siempre que hubiera buen tiempo, llevaba a sus hermanos y hermanas a paseos por el campo en comunión con la naturaleza. Aproximadamente por esa época, el Chazán inauguró un club juvenil para las discusiones de temas filosóficos. Las reuniones se celebraban en la casa de los diferentes miembros y a menudo en la del Chazán, y Jesús llegó a ser un socio prominente de este grupo. De este modo pudo recobrar parte del prestigio local que había perdido al tiempo de las recientes controversias nacionalistas. Su vida social, si bien restringida, no era inexistente. Contaba con muy buenos amigos y devotos admiradores entre los jóvenes y las muchachas de Nazaret. En septiembre vinieron de visita a Nazaret Elizabeth y Juan. Juan, habiendo perdido a su padre, se proponía regresar a las colinas de Judea para dedicarse a la agricultura y a la cría de ovejas, a menos que Jesús le aconsejara radicarse en Nazaret para dedicarse a la carpintería u a otro oficio. No se habían enterado ellos de que la familia nazarena estaba prácticamente sin dinero. Cuanto más hablaban María y Elizabeth de sus hijos, más se convencían de que sería bueno que estos dos jóvenes trabajasen juntos y se vieran más frecuentemente. Jesús y Juan tuvieron varias conversaciones a solas, hablando de muchos asuntos íntimos y personales. Al concluir esta discusión, los jóvenes acordaron que no volverían a verse hasta tanto no pudieran encontrarse en su ministerio público, cuando recibieran el llamado del Padre Celestial para el cumplimiento de su obra. Juan quedó muy impresionado por todo lo que vio en Nazaret, tanto que se convenció de que debía regresar a su casa y trabajar para mantener a su madre. Estaba convencido de que habría de participar en la misión de la vida de Jesús, pero vio que Jesús tenía muchos años por delante para completar la crianza de su familia. Por eso se conformó con regresar a su hogar y ocuparse de su pequeña granja y atender a las necesidades de su madre. Juan y Jesús no volvieron a verse hasta aquel día en que el Hijo del Hombre se presentó junto al Jordán para ser bautizado. Durante la tarde del sábado 3 de diciembre de este año, la muerte visitó por segunda vez a esta familia de Nazaret. El pequeño Amós, el hermanito menor, falleció por una fiebre alta que duró una entera semana. En este periodo tan doloroso y desamparado, su hijo primogénito fue para María su único sostén y consuelo. Finalmente, y en el sentido más pleno, ella reconoció en Jesús al verdadero jefe de la familia, y él fue siempre digno de ese título. Durante los últimos 4 años, el nivel de vida de esta familia había declinado constantemente. Año tras año sentían los embates de una pobreza cada vez mayor. Hacia fines de este año se enfrentaron con una de las experiencias más difíciles de todas sus duras luchas. Santiago todavía ganaba muy poco y los gastos de un funeral, sumados a todo lo demás, los dejaron casi en la bancarrota. Pero Jesús solo le diría a su madre ansiosa y apesadumbrada: Madre mía, la congoja no nos lleva a ninguna parte. Hacemos lo que podemos, y acaso una sonrisa materna podría inspirarnos a progresar. Día tras día nos fortalece la esperanza de tiempos mejores y emprendemos nuestra tarea con mayor vigor. Su optimismo práctico y tenaz era en verdad contagioso. Los niños vivían en una atmósfera de espera de tiempos y cosas mejores. Esta actitud valiente, llena de esperanza, contribuyó poderosamente al desarrollo de caracteres fuertes y nobles, a pesar del sentimiento de depresión que su pobreza pudiera causar. Jesús poseía la habilidad de movilizar efectivamente todos sus poderes de mente, alma y cuerpo en la tarea que le ocupaba a la sazón.
Podía concentrar su mente profunda en el problema específico que quería resolver. Y esto, unido a su incansable paciencia, le permitió soportar serenamente todas las pruebas de una difícil existencia mortal. Vivir como si estuviera viendo a aquel que es invisible. Hay aquí en este numeral algunas cositas que me llaman la atención. Por ejemplo, la gran estima que Lázaro, Marta y María sentían por Jesús, porque cuando celebraron dicha Pascua pusieron a Jesús como el anfitrión, el cabeza del hogar, cuando realmente le tocaba a Lázaro como hijo de Simón y esa era la casa de Lázaro. Él era el que tendría que hacer eso. Y decidieron darle pues ese honor, ese puesto a Jesús. Eh, lo cual pues nos indica la gran amistad que siempre hubo entre ellos cuatro, como creo, no sé si ya lo leímos o lo vamos a leer, que Jesús pedía ir a la Pascua, muchas veces no tanto por ir a la Pascua, por ir a visitarlos a ellos y estar cerca de ellos. También esa conversación que tuvo pues con Juan Bautista cuando jóvenes y las mamás diciendo pues que lo mejor era que prácticamente se criaran juntos para que juntos fueran haciendo los planes que habría que hacer. Y sin embargo ellos tomaron la decisión que no se iban a volver a ver hasta cuando ya estuvieran en el ministerio. Y finalmente nos dice ahí que no se vieron más hasta el día del bautismo. Eh, es algo también curioso porque uno pensaría que deberían haber trabajado tal vez más en unión o haciendo planes juntos realmente. Pero pues así es, así fue y así tendría que ser. Sería la voluntad del Padre que así fuera, porque si no, ellos lo hubieran hecho pues de la manera como hubiera sido la voluntad del Padre, si no hubiera sido esa. Y finalmente, a lo último, en el último párrafo se nos habla de que pues Jesús con toda su mente, con toda su alma y con todo su cuerpo estaba dedicado a hacer pues lo que había que hacer. Y entonces quise resaltar esos tres aspectos de Jesús humano, de mente, alma y cuerpo, como cualquiera de nosotros que tenemos mente, alma y cuerpo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pues muy bien, entonces los dejo ahora con José Luis. 4. El 19º año, año 13 después de Cristo. Ya para esta época, Jesús y María se llevaban mucho mejor. Ella le consideraba menos como un hijo y más como un padre para los hijos de ella. La vida cotidiana abundaba en dificultades inmediatas y prácticas. Hablaban con menos frecuencia de la misión de Jesús en la vida, porque según pasaba el tiempo, todos sus pensamientos estaban dedicados mutuamente al sostén y a la crianza de su familia de 4 varones y 3 mujeres. A comienzos de este año, Jesús había acabado de convencer a su madre de las ventajas de su propio método de educación de los niños, la estimulación positiva para que hicieran el bien en vez del método judío más antiguo de la prohibición del mal, tanto en su hogar como más tarde en su carrera pública. Jesús usó invariablemente la fórmula de exhortación positiva. Siempre, en todas partes solía decir, haréis esto, debéis hacer aquello. Nunca empleó el método negativo de enseñar derivado de los antiguos tabúes. Evitaba acentuar el mal mediante su prohibición. Exaltaba la importancia del bien mandando su ejecución. La hora de la oración de esta casa era la ocasión para hablar de cada uno y todos los asuntos que se relacionaran con el bienestar de la familia. Jesús tan sabiamente disciplinó a sus hermanos y hermanas desde su más temprana edad que poco o ningún castigo fue menester jamás para asegurar su propia y total obediencia. La única excepción fue Judá, a quien en diversas ocasiones Jesús hubo de castigar
por sus infracciones a las reglas del hogar en las tres ocasiones en las que se juzgó prudente castigar a Judá por confesas y deliberadas violaciones de las reglas de conducta de la familia. Su castigo fue establecido por el decreto unánime de los hermanos mayores y sancionado por Judá mismo antes de que le fuera infringido. Aunque Jesús era altamente metódico y sistemático en todo lo que hacía, había a la vez en sus decisiones administrativas una novedosa elasticidad de interpretación y una individualidad de adaptación que imponían, que imponían todos los niños. Una gran admiración por el espíritu de justicia con que actuaba su padre hermano. No disciplinó nunca abiertamente a sus hermanos y hermanas, y esa su constante justicia y consideración personal hizo que Jesús fuese muy querido por toda su familia. Santiago y Simón crecieron tratando de seguir las enseñanzas de Jesús y muchas veces trataban de aplacar a sus belicosos y a veces airados compañeros de juego mediante la persuasión y la falta de resistencia, y muchas veces lo consiguieron. José y Judá, en cambio, si bien asentían a tales amenazas en el hogar, a tales enseñanzas en el hogar, se apresuraban a defenderse cuando eran agredidos por sus compañeros. Judá, en particular, era culpable de violar el espíritu de estas doctrinas, pero la resistencia pasiva no constituía una regla de familia. No se imponía ningún castigo por la violación de estas enseñanzas personales. En general, todos los pequeños, especialmente las niñas, consultaban a Jesús acerca de sus problemas infantiles y le confiaban secretos como lo harían con un padre cariñoso. Santiago se estaba convirtiendo en un joven bien equilibrado y de buen carácter, pero no tenía la misma inclinación espiritual que Jesús. Era mucho mejor estudiante que José, quien, si bien muy trabajador, tenía aún menos una mentalidad espiritual. A José, si bien trabajaba mucho, le faltaban aptitudes y el nivel intelectual de los otros niños. Simón era un muchacho bien intencionado, pero excesivamente soñador, y demoraba en establecer en su vida práctica. Él era la causa de considerable ansiedad para Jesús y María, pero siempre fue un chico bueno y bien intencionado. Judá era un revolucionario de ideales más elevados, pero de temperamento inestable. Poseía mucho de la determinación y la agresividad de su madre, pero carecía de su gran sentido de la medida y de la discreción. Carlitos. Miriam era una hija equilibrada y sensata, con una aguda apreciación de lo noble y lo espiritual. Marta era lenta de pensamiento y de acción, pero una chica altamente responsable y eficiente. La pequeña Ruth era el sol de la casa, aunque hablaba sin pensar. Era de corazón sincero y adoraba a su hermano mayor y padre. Pero ellos no la consentían. Era una bella niña, pero no tan hermosa como Miriam, quien era la belleza de la familia, sino de la ciudad. A medida que pasaba el tiempo, Jesús se liberalizó considerablemente y modificó las doctrinas y prácticas de la familia relativas a la observancia del sábado y a otros aspectos religiosos. María aprobaba de todo corazón estos cambios. Por eso entonces Jesús era el jefe indiscutible de la casa. En este año, Judá comenzó la escuela y Jesús tuvo que vender su arpa para afrontar el gasto. Así desapareció el último de sus placeres recreativos. Amaba tocar el arpa cuando tenía la mente cansada
y el cuerpo fatigado, pero se consoló pensando que por lo menos el arpa no había caído en manos del cobrador de impuestos. Pues una familia muy hermosa. Miriam era la chica hermosa de, no nada más de la familia, sino de la ciudad. Ruth el sol, Judá siempre oponiéndose o siendo el rebelde de la familia, pero era una familia que Jesús podía guiar conforme a sus enseñanzas y su pulcritud, conforme a la honestidad y a la ética que él representaba. Si gustan hacer algún comentario, por favor. Y si no, le doy la palabra a Claudia, por favor. Gracias, José Luis. 5. Rebeca, la hija de Esdras. Aunque Jesús era pobre, su nivel social en Nazaret no había sufrido menoscabo. Era uno de los jóvenes más destacados de la ciudad y casi todas las doncellas lo consideraban con gran respeto, puesto que Jesús era un espléndido ejemplar de robustez física y desarrollo intelectual, y teniendo en cuenta su reputación de líder espiritual, no es de extrañar que Rebeca, la hija mayor de Esdras, un rico mercader de Nazaret, descubriera que se estaba enamorando de este hijo de José. Primero le confió sus sentimientos a Miriam, la hermana de Jesús, quien a su vez se lo comentó a su madre. María se alarmó mucho. ¿Es que iba ella a perder a su hijo ahora, cuando se había convertido en el indispensable jefe de familia? ¿Es de sus tribulaciones nunca tendría fin? ¿Qué más podría ocurrir? También meditó sobre qué efecto podría tener el matrimonio para la futura carrera de Jesús. No muy a menudo, pero por lo menos de cuando en cuando aún recordaba el hecho de que Jesús era un hijo de la promesa. Me perdí. Después de discutir el asunto entre ellas, María y Miriam decidieron tratar de frenarlo antes de que Jesús se enterara, hablando directamente con Rebeca, contándole toda la historia y explicándole francamente que creían que Jesús era un hijo del destino, que había de convertirse en un gran líder religioso, tal vez el mismo Mesías. Rebeca escuchó atentamente y estremecida y más decidida que nunca a echar su suerte con este hombre de su elección y compartir su carrera de liderazgo. Arguía consigo misma que un hombre de tan especial naturaleza necesitaba aún más que otros de una esposa fiel y hacendosa. Interpretó el ansia de María por disuadirla como una reacción natural al temor de perder al jefe y al único sostén de la familia. Pero sabiendo que su padre aprobaba su atracción por el hijo del carpintero, pensó que no tendría inconveniente en proveer a la familia con suficientes ingresos como para compensar ampliamente la pérdida de las ganancias de Jesús. Y tenía razón. Cuando su padre manifestó que así lo haría, Rebeca habló nuevamente varias veces con María y Miriam, pero al no conseguir su apoyo, decidió armarse de valor y acudir directamente a Jesús. Así lo hizo, pues, con la cooperación de su padre, quien invitó a Jesús a su casa para la celebración de los 17 años de Rebeca. Jesús escuchó atenta y compasivamente la exposición de estos sentimientos, primero del padre de Rebeca y luego de ella misma. Replicó con gentileza
que no había suma de dinero que pudiera rescatarlo de su obligación personal para con su familia, de su padre, de cumplir con el deber humano más sagrado y la lealtad a la propia carne y sangre de uno. El padre de Rebeca se sintió profundamente conmovido por las palabras con que Jesús expresaba su devoción familiar y se retiró de la entrevista. Su único comentario a María, su esposa, fue: no podemos tenerle como hijo, es demasiado noble para nosotros. Allí comenzó esa extraordinaria conversación con Rebeca. A este momento de su vida, poca distinción había hecho Jesús entre muchachos y muchachas, jóvenes y doncellas. Su mente estaba tan ocupada con los problemas de los asuntos terrenales prácticos y la fascinante contemplación de su carrera futura en los asuntos de su padre, que jamás había considerado seriamente la consumación del amor personal en el matrimonio humano. Se encontraba ahora frente a frente con otro de esos problemas que todo ser humano común debe enfrentar y solucionar. En verdad, fue él tentado en todo según vuestra semejanza. Después de escucharla con gran atención, expresó Jesús su gratitud por la admiración explícita de Rebeca. Le profesaba añadiendo: aliviará mis penas y me consolará todos los días de mi vida. Pero le explicó que no era libre de entrar en relaciones con una mujer alguna, más allá de la de un fraterno afecto y pura amistad. Repitió que su primer y supremo deber era para con su familia de su padre y que no podía albergar ideas matrimoniales hasta tanto no completara la tarea de la crianza de sus hermanos. Añadió luego: si soy un hijo del destino, no debo asumir obligaciones de por vida hasta que llegue el momento en que mi destino se haga manifiesto. Grande fue la desesperación de Rebeca. No hubo forma de consolarla y con el corazón dolido insistió con su padre para que se fueran de Nazaret, hasta que finalmente él convino en mudarse a Séforis. En esos años que siguieron, Rebeca no tuvo más que una respuesta para los muchos hombres que pretendían su mano en matrimonio. Vivía para un único propósito: esperar la hora en que éste, a quien ella consideraba el más grande hombre de todos los tiempos, comenzara su carrera como maestro de la verdad viviente. Devotamente le siguió ella durante los años memorables de su labor pública, estando presente sin que Jesús advirtiera su presencia. El día de su entrada triunfal en Jerusalén, y estuvo entre las otras mujeres, junto a María, esa tarde fatídica y trágica en la que estaba el Hijo del Hombre en la cruz, porque para ella, como para incontables mundos en lo alto, Él era el del amor total, el más grande entre 10.000. Bueno, hermoso también el numeral que acabamos de compartir. Y bueno, aquí estuvo quizás también otra de las tentaciones humanas que pudo tener Jesús, ¿no? O sea, eh, cuando alguien quizás puede declarar el amor y poder de alguna manera ser correspondida, pero puso por delante sus obligaciones y bueno, ahí también fue parte también del sacrificio que hizo por su familia y por la tarea que tenía por delante. Si alguien tiene algo para agregar, bienvenido. Yo sí, Bien, hermanito, buenas tardes. adelante, Octavio.
Yo quisiera reconocer al Maestro Jesús, sobre todo porque pues, nos tocó aquí en Urantia, ¿ah? Con qué cabalidad se portó siempre, ¿no? En todos los aspectos, nunca se tomó no sé cómo explicarles, un poquito de flexibilidad, no sé cómo llamarlo, porque él pudiera haber sido más, perdón la expresión, pero no encuentro otra palabra, un poquito más pícaro, ¿no? Un poquito más humano, ¿no? Y ¿por qué no tener una compañera? Ahora, no es el único creador de un universo local. Yo dejo esta pregunta, ¿todos se portarán como él? Pienso que no, porque pues, es como nosotros, ¿no? Los humanos, cada quien somos diferentes, tenemos diferente temperamento y diferente forma de pensar, ¿no? Pero pues ahí, hasta ahí dejo la pregunta porque nunca acabaríamos de comentar, pero sí reconozco la cabalidad no sé cómo llamarle, ¿no? El honor que él tuvo para comportarse como lo hizo, porque yo creo que siempre tuvo presente su misión, ¿no? Y no nada más era la misión de cumplir con su autootorgamiento, sino que también él tenía otro propósito, ¿no? Era que formar parte creo que de la administración a nivel Trinidad, ¿no? Junto con el Supremo. Creo que es un cargo adicional al que él alcanzó. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Bueno, te comento. Entre las cosas que Manuel le había aconsejado antes de hacer su encarnación en Urantia, era justamente que no dejara linaje, ¿sí? O sea, que no tuviese en lo posible ningún tipo de relación, que no dejara nada escrito, que no, que no dejase nada que pudiera ser motivo de algún tipo de adoración, ¿sí? Entonces, o sea, posiblemente, por supuesto que no lo sabemos porque ni siquiera tenemos la capacidad de saber todo lo que sucede en nuestro universo local, seguramente eh, en cada universo local habrá un Emanuel, ¿sí? O que también estará como consejero al, al encargado del universo local. Y a lo que Jesús lograba con este séptimo otorgamiento era tener en plenitud, digamos, la gerencia, la potestad de reinar este universo local. Hasta ese momento estaba como vicerregente. ¿Alguien más? Ah, Perdón, adelante, hermano, Aníbal. perdón, ya por último, pero sí yo quería destacar esto porque él sí podía haber tomado mujer, porque se le permitía, pero sin embargo él no lo hizo. Dijo que no podía tener hijos, no podían dejar hijos, pero sí podía haber tenido una compañera. Y sin embargo él no lo asumió. Gracias. Gracias a ti. Está dentro de los peligros, Octavio, el tener una compañera y a veces los hijos vienen. Aníbal, adelante, por favor. Yo quería comentar que Jesús, eh, no sé, esas eran, ahí las describen como tentaciones, ser líder político por un lado y la otra ser solicitado como esposo en un matrimonio. Eh, pero de todas maneras, la forma como responde es como bien diplomática, muy respetuosa para negarse a muchas cosas, como por ejemplo la ayuda financiera. Él nunca aceptó ayudas financieras. Todo se lo tenía que procurar él mismo, sin aceptar ayudas. Gracias. Bueno, gracias a ti, Aníbal. Perdóname, Rafael. perdóname, Claudio, pero Marcelo alzó la mano hace rato. Aguántanos Ah, tantito, lo que por favor, pasa es que lo hace Rafael. con él. Perdona, Rafael, bueno, Marcelo, adelante.
Sí, claro, gracias. Bueno, la mm, duda que tengo acá es si bien eh, su hermano eh, mayor Emanuel le dio las admoniciones adicionales. Lo que es asombroso en todo esto es cómo Jesús tiene que, a través de su mayor conciencia que va adquiriendo en el tiempo, interpretar eso seguramente sin recordar específicamente eso, ¿no? Porque seguramente ese recuerdo de su hermano Emanuel lo tiene al momento de su bautismo, cuando realmente tiene una plena conciencia de su ser. Sin embargo, ese tema, así como otros que hemos leído en este capítulo, es producto de esa la interpretación del destino y de su origen divino, ¿no? Que coincide con las admoniciones de su hermano Emanuel, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, es probable. Quizás, o sea, no fue tanto pensando en lo que Emanuel le pudo haber dicho antes de la tarea que le correspondía, pero sí pensaba en su familia, la puso por delante y bueno, quizás esa fue la razón. Luego, cuando plenamente ya tenía el conocimiento de quién era en plenitud, o sea, bueno, seguramente ahí ya también entró a recordar porque vamos a ver más adelante, no en este capítulo, pero luego del bautismo, luego de los 40 días que estuvo después del bautismo, volvió a su casa y destruyó todo lo que él había dejado escrito o había hecho como que fuese una prueba de algo que había hecho para evitar todo tipo de motivo de adoración. Ujú. Ahora sí, Rafael. Solo para ahondar un poquito en lo que decía Aníbal, eh, Jesús fue tentado como, como bien sabe nuestro Padre Celestial por los tres hilos por los cuales se manipulan a las máquinas humanas, ¿no? Que es el sexo, el poder y el dinero, que fue precisamente eh, por lo que se le advirtió que no dejara nada de eso, ¿no? Muchas Ok. gracias. Nada, Gracias, gracias, comentarios. Rafael. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, le paso el micrófono a Carlos. Gracias, Claudio. Ah, 6. Su 20º año, año 14 después de Cristo. La historia del amor de Rebeca por Jesús se rumoreaba en Nazaret y posteriormente en Capernaum. De manera que si bien en los años que siguieron muchas mujeres amaron a Jesús, tal como los hombres lo amaban, nunca más tuvo que rechazar una ofrenda de amor y devoción de otra buena mujer. Desde ese momento en adelante, el amor humano por Jesús se manifestó más bien como adoración y culto. Hombres y mujeres lo amaban devotamente por lo que él era, sin abrigar deseos de satisfacción personal ni de posesión afectiva. Pero durante muchos años, siempre que se contaba la historia de la personalidad humana de Jesús, se relataba la devoción de Rebeca. Miriam, que bien conocía la historia de Rebeca y había visto a su hermano rechazar hasta el amor de una hermosa doncella, sin darse cuenta del peso que tuvo en esta decisión su futura carrera del destino, llegó a idealizar a Jesús y amarlo con un profundo y conmovedor afecto, considerándolo padre y hermano a la vez. Aunque tenían poco dinero, Jesús sentía un extraño deseo de ir a Jerusalén para la Pascua. Su madre, pensando en su reciente experiencia con Rebeca, lo instó prudentemente a que emprendiera el viaje. Aunque no estaba muy consciente de esto,
Lo que más deseaba Jesús era la oportunidad de conversar con Lázaro y de hablar con Marta y María, lo que comenté hace un momento. Ese era más su deseo, ir a hablar con ellos. Después de la familia, estas tres personas eran las que él más amaba. En este viaje a Jerusalén, tomó por el camino de Megiddo, Antípatris y Lida, cubriendo en parte la misma ruta que atravesaron sus padres cuando lo trajeron de vuelta a Nazaret desde Egipto. El trayecto le llevó 4 días y mucho pudo reflexionar sobre los acontecimientos del pasado acaecidos en Megiddo y sus alrededores, el campo de batalla internacional de Palestina. Jesús pasó por Jerusalén, deteniéndose tan solo para contemplar el templo y las multitudes de visitantes. Sentía una extraña y creciente aversión por este templo construido por Herodes, con su sacerdocio sujeto a nombramientos políticos. Lo que más anhelaba era ver a Lázaro, Marta y María. Lázaro tenía su misma edad y ya se desempeñaba también como jefe de la familia, pues por el tiempo de esta visita, la madre de Lázaro había fallecido también. Marta era poco más de un año mayor que Jesús, mientras que María era 2 años más joven, y Jesús era el ideal idolatrado de los tres. Durante esta visita ocurrió uno de esos brotes periódicos de rebelión contra la tradición. La expresión de resentimiento de Jesús ante prácticas ceremoniales que, según él, adulteraban la representación de su Padre Celestial. No sabiendo que venía Jesús, Lázaro se había dispuesto a celebrar la Pascua con unos amigos en una aldea vecina, sobre el camino a Jericó. Jesús propuso ahora que celebraran la fiesta donde estaban, en casa de Lázaro. Pero, dijo Lázaro, no tenemos cordero pascual. Y allí inició Jesús una prolongada y convincente disertación para demostrar que el Padre Celestial en verdad no les daba importancia a ciertos rituales tan infantiles y carentes de significado. Después de pronunciar una solemne y ferviente oración, se levantaron y dijo Jesús: Dejad que la mente infantil y oscurecida de mi pueblo sirva a su Dios como Moisés mandó. Es mejor que así lo hagan. Pero dejad que nosotros, que hemos visto la luz de la vida, no nos dirijamos al Padre a través de la oscuridad de la muerte. Dejad que seamos libres en el conocimiento de la verdad del amor eterno de nuestro Padre. A la hora del crepúsculo se sentaron pues los cuatro a la mesa y compartieron la primera fiesta de Pascua celebrada por judíos piadosos sin cordero pascual. El pan ácimo y el vino ya habían sido preparados para la Pascua, y de estos símbolos sirvió Jesús a sus compañeros, llamándolos el pan de la vida y el agua de la vida, y comieron en solemne conformidad con las enseñanzas que Jesús acababa de impartir. Y allí en adelante fue su costumbre oficiar este rito sacramental cada vez que visitaba Betania. Cuando volvió a casa, se lo contó todo a su madre, quien al principio se espantó, pero gradualmente fue comprendiendo su punto de vista. Sin embargo, grande fue su alivio cuando Jesús le aseguró que no pensaba introducir esta nueva idea de la Pascua en su propia familia. En su hogar con sus hermanos, siguió año tras año celebrando la Pascua según la ley de Moisés. Fue durante este año que María tuvo una larga conversación con Jesús acerca del matrimonio. Le preguntó francamente si consideraría la idea de casarse en caso de no tener ya obligaciones familiares. Jesús le explicó que puesto que un deber inmediato le impedía el matrimonio, poco había discurrido en este tema. Él agregó que no creía que llegaría a casarse alguna vez, pero que estos asuntos debían aguardar mi hora, cuando comience la obra de mi Padre. Habiendo decidido ya que no sería padre de hijos carnales, dejó de pensar en el tema del matrimonio humano. Este año reinició la difícil tarea de entrelazar sus naturalezas mortal y divina en una individualidad humana simple y efectiva. Seguía creciendo en elevación moral y en comprensión
espiritual. Aunque todas sus propiedades en Nazaret, a excepción de la casa en que vivían, se habían perdido, este año recibieron cierto dinero adicional por la venta de la participación en una propiedad en Capernaum. Esto era lo último que quedaba de la herencia de José. Este trato de bienes raíces en Capernaum se llevó a cabo con un constructor de barcas llamado Zebedeo. José se graduó de la escuela de la sinagoga este año y se preparó para comenzar a trabajar en el pequeño banco de carpintero del taller que tenían en la casa. Aunque ya no quedaban bienes de su padre, las perspectivas de salir de la pobreza habían mejorado, pues ahora serían 3 los que trabajarían regularmente. Jesús se está convirtiendo rápidamente en hombre, no simplemente un hombre joven, sino en un adulto. Ha aprendido bien a cumplir con sus obligaciones. Sabe sobreponerse a las desilusiones y no se amilana cuando se frustran sus planes y cuando sus propósitos resultan temporalmente derrotados. Ha aprendido a ser equitativo y justo aún frente a la injusticia. Está aprendiendo a ajustar sus ideales de la vida espiritual a las demandas prácticas de la existencia terrestre. Está aprendiendo a proyectar la consecución de metas idealistas más distantes y elevadas mientras labora seriamente por la consecución de objetivos necesarios más cercanos e inmediatos. Está desarrollando el arte de ajustar sus aspiraciones a las demandas convencionales de los acontecimientos humanos. Está a punto de dominar la técnica de utilización de la energía del impulso espiritual para mover el mecanismo del logro material. Lentamente está aprendiendo a vivir su vida celestial mientras continúa viviendo la vida terrestre. Cada vez más se acoge a la orientación y dirección final de su Padre Celestial, a la vez que asume el papel paterno de orientar y dirigir a los hijos de su familia terrestre. Se está volviendo experto en arrancar la victoria de las fauces mismas de la derrota. Está aprendiendo a transformar las dificultades temporales en triunfos de la eternidad. Así pues, según pasan los años, este joven nazareno sigue experimentando la vida como se la vive en la carne mortal de los mundos del tiempo y del espacio. Vive una vida plena, repleta, representativa en Urantia. Al partir de este mundo llevó toda la experiencia que sus criaturas atraviesan durante los cortos y arduos años de su primera vida, la vida en la carne. Y esta total experiencia humana es una posesión eterna del soberano del universo. Él es nuestro hermano comprensivo, nuestro amigo compasivo, nuestro soberano experto y nuestro Padre misericordioso. Cuando niño, acumuló un vasto conjunto de conocimientos. Cuando joven, arregló, clasificó y correlacionó esta información. Y ahora, como un hombre del reino, comienza a organizar estas posesiones mentales en preparación para su utilización subsecuente en la enseñanza, el ministerio y el servicio de sus hermanos mortales de este mundo y de todas las demás esferas habitadas del entero universo de Nevado. Nacido en el mundo como un niño del reino, ha vivido su infancia y ha pasado por las distintas etapas de la adolescencia y juventud. Está ahora en el umbral de la plena edad adulta, rico en la experiencia del vivir humano, repleto de comprensión de la naturaleza humana y lleno de compasión por las flaquezas de la naturaleza humana. Se está volviendo experto en el arte divino de revelar a su Padre el paraíso a las criaturas mortales de todas las edades y etapas. Ya hombre plenamente crecido, un adulto del reino, se dispone a continuar su suprema misión de revelar a Dios a los hombres y de conducir a los hombres hacia Dios. Y la lectura estuvo hoy a cargo por Claudio Fernández, José Luis Flores y este servidor, Carlos García.
Así que vemos en este numeral todo lo maravilloso que Jesús a escasos 20 años, porque ahí dejamos a Jesús con 20 años de edad. Y esa lista de todas las cosas, no, ya yo quisiera tener 2 o 3 cositas de todas esas. Y ya paso de 70. Entonces imagínese, él con 20 ya había logrado todo eso. En realidad aprovechó el tiempo. Y yo creo que esa es una de las mayores faltas nuestras, que perdemos mucho tiempo en la vida. Y por eso nos sucede lo que nos sucede. Adelante, Aníbal. Eh, Gracias, Carlos. Yo también tengo más de 70 y me la pasé mucho tiempo metido y perdido en el ateísmo. Afortunadamente salí de eso. Qué bien. La pregunta acerca de por qué, porque yo me estaba haciendo esa pregunta, ¿por qué Jesús no hizo preguntas cuando fue con Santiago al templo de Jerusalén? Y ahí la encontré. Resulta que en la niñez él acumulaba información, pero en la juventud reorganizaba todo ese conocimiento. Y la otra parte que leíste también, la compasión que tenía con las, eh, con las tradiciones infantiles y casi que primitivas de la ley de De Moisés, de Moisés, los sí, judíos. sí. Entonces él sentía más que todo era como compasión por los conceptos cerrados que tenían los judíos. Seguro que yo también todavía tengo muchísimos. Sí, sí. Seguro que también me tiene mucha compasión a mí. Y llama la atención la actitud de él porque pues él simplemente dejó que los que quieran pues sigan allá con sus leyes, pero él aquí a sus allegados, hoy en día muchos que irían allá a la casa de los otros a decirles que eso está mal, que no deben, a querer quitarles el cordero y hasta botárselos y una pelea y una confrontación porque hoy en día muchos están en las religiones es de esa manera conflictiva y queriendo imponer sus ideas y sus costumbres a los demás porque esos están mal, yo estoy bien y tienen que hacer como yo digo. Esa no era la actitud de Jesús, Sí, sí, ¿no? y ese fue el error de Lucifer, porque Lucifer eso era lo que quería, imponer y acelerar el cambio de las ideas que se tenían que ir evolucionando con el tiempo para ir ascendiendo en una espiritualización de todos nosotros hacia lugares mucho más altos. Sí, coger atajos. Entonces, él no quería quitarles tampoco a los judíos ese camino que ellos tenían que recorrer espiritualmente. Y una evolución ordenada y las evoluciones toman tiempo. No era una revolución, sino una evolución y eso toma tiempo. Pero hoy en día se quiere imponer es a través de revolución, a la fuerza, imponer a la brava. ¿Algún otro comentario? Flor está muy calladita, yo quisiera escucharla. Ay, ay, ay. No, la verdad es que es un documento súper interesante. Estoy entendiendo todas las cosas que dices, se me parecen muy buenas preguntas, todas ellas, muy buenas inquietudes. En cuanto a lo primero que surgió sobre María y sobre Jesús, yo creo que gran parte del detalle es mi opinión personal, ¿no? Depende de lo que tienes atrás como marco de referencia. Por decir algo, María nunca se hubiera imaginado, o sea, de hecho, en el libro dice que murió sin saber que su hijo era el soberano de un universo local. Entonces ella no podría haber percibido la grandeza de lo que tenía como hijo, porque su marco de referencia no se lo permitía. Por otro lado, Jesús poco a poco iba desarrollando eso y se iba dando cuenta de la expansión enorme que había frente a él, para él. Entonces yo creo que esa gran diferencia era lo que creaba la diferencia de opiniones entre uno y otro, ¿no? Es una pena porque creo yo que María como madre humana es maravillosa, me gusta más que la María que sonríe sin hacer nada, definitivamente, pero con respeto, con todo respeto. Pero yo digo, me pregunto, si María hubiese
entendido la perspectiva de Jesús y el enorme trabajo que viene a hacer Jesús, creo que María hubiera podido ayudar muchísimo en la obra del reino. Siendo la madre, muchas mujeres hubieran ido con la mamita del gran señor. Entonces, hubiera sido una muy buena influencia para muchas mujeres, creo yo. Por otro lado, desafortunadamente, María debió de haber sufrido mucho después. Bueno, ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Pero después de haber visto a su hijo muerto, que eso debe ser terrible, verlo vivo otra vez, resucitado, y luego darse cuenta de que pudo ella haber ayudado, que pudo haber pensado, que y como madre, esa falta de entendimiento le debe de haber dolido en el alma. Horrible. María debió de haber sufrido mucho después de que se fue Jesús, por no haber entendido la misión de Jesús. Pero bueno, en ese momento así era la política, estaban bajo el yugo de los romanos y claro, o sea, sin tener la perspectiva, la magnificencia de la perspectiva de Jesús, como Micael, era muy difícil que ella pudiera entender su obra, su misión. Ese es mi muy particular punto de vista. Gracias, Flor. Adelante, Octavio. También algo que quiero destacar es que Jesús también fue muy respetuoso de la religión evolutiva, Claro. porque él, aunque sabemos ahora, ¿no? A través del libro de Urantia, que existe una religión revelada, que nosotros tenemos la gran pues, bendición, ¿no? De saber cómo son las cosas de acuerdo a la religión revelada, pero sin embargo Jesús fue bien respetuoso de la religión evolutiva y no se metió en problemas de querérselos mostrar, ¿no? Ni a su misma familia, es lo que se me acaba de ocurrir ahorita con lo que comentaban ustedes. Yo creo que él sabía, desde luego, que todavía en este planeta iba a haber un periodo posterior a su venida de él y que pues habría que dejar de alguna manera que eso se siguiera desarrollando, ¿no? La religión evolutiva. Más sin embargo, a partir de que llegó el libro de Urantia, ahí ya cambian las cosas, ¿no? Y ya los responsables de que la religión revelada se empiece a fomentar y a mostrarla, pues es de cada uno de nosotros. Realmente somos los pioneros de esta gran, pues si se puede llamar así, oportunidad, ¿no? De que Ajá. nosotros vamos iniciando a mostrar lo que es la religión revelada, porque lo hemos, creo yo, pienso, espero no se tome a mal, pienso por todos, pero creo que ya lo hemos comprendido. Ahora nuestro reto es pasarle esta interpretación o este conocimiento a los demás, ¿no? A nuestros hermanos. En el documento 99 dicen que es un proceso de 1000 años. Creo que en el segundo párrafo, en el tercero, dice 1000 años. Entonces, si acaso llevamos como 100, ¿no? Entonces, estamos en ese momento y es muy importante darnos cuenta en qué contexto está el planeta o la esfera de Urantia y cuál es nuestro papel. Espero haberme explicado y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Sí, precisamente este año se cumplen 70 años de la publicación del libro Durantia. Adelante, Marcelo. Sí, sí, Carlos. En la lectura de este último acápite, en la transición de la adolescencia a la adultez de Jesús, leías que eh, dice, está a punto de dominar la técnica de utilización de la energía del impulso espiritual para mover el mecanismo del logro material. Esta parte me pareció muy interesante, entonces quisiera preguntar acá si alguno de ustedes se anima a explicar qué entienden por esta oración tan interesante. Bueno, sí, yo cuando la leí también me puse a pensar qué querrá decir, cómo es eso. Pero entonces asumo yo o entiendo que es ese impulso que uno tiene a veces por las cosas, que son como algo, podríamos decirlo, espiritual, lo utilizaba esa energía, ese impulso en hacer las cosas materiales pero que tenían que ver con su misión principal, no en otras cosas, como cuando uno enfoca toda su energía, toda su mente, todo su potencial en algo, pero en algo que sea de valor, en algo útil, en algo realmente que le sirva a uno en la vida.
no en otras cosas que quizás no son las más favorables. Así es como yo más o menos puedo leer esa oración, pero vamos a ver que Aníbal tiene una mejor respuesta. Adelante, Aníbal. Gracias. Eh, eh, bueno, no sé si será mejor. Resulta que se me ocurre a mí que él siendo también Michael de Nevadón, tenía que ser muy cuidadoso con las intenciones de él, porque sin quererlo cambiaban las cosas. Aún siendo un adulto joven, yo creo que él también se dio cuenta de que si él tenía intención de algo, eso también se iba a cumplir, porque él era el creador de todo este universo local. Incluso eso fue lo que pasó también en Caná, cuando sin quererlo el agua se convirtió en vino. Sí, sí. Bueno, sin quererlo no, como Michael de Nevadón, como Jesús de Nazaret lo quería, y como era Micael de Nevadón, ocurrió ese cambio también. No sé si confundí las cosas o me enredé yo. Lo que quiere decir en todo caso es que tenía que ser cuidadoso con sus deseos porque se podían hacer realidad. Sin embargo, se me ocurrió algo. Este mismo año murió su hermanito eh, Vamos, Amós, vamos. correcto, sí. Yo me imagino que él, como humano, desearía que su hermanito se aliviara, como todo mundo. Sin embargo, no se alivió y se murió. Entonces, no sé hasta dónde en esa época de su existencia él podía con sus pensamientos lograr, como pasó más posteriormente en la boda de Caná con lo del caso del vino. Porque yo me imagino que él, como humano, como hermano mayor, desearía que su hermanito Amos se aliviara y siguiera vivo, pero no, no pasó así. Rafael, Bueno, gracias. En algún momento, en mi carrera de conocimiento, de querer encontrar la verdad, encontré el continuum de la madurez, que dice, al principio nosotros no sabemos ni siquiera que no sabemos. Después, en una segunda fase, nosotros ya sabemos que no sabemos. En una tercera fase ponemos intención en fijarnos precisamente cuáles son los pasos para entender, poner atención en el aprendizaje. Y en un cuarto y última fase, nosotros ya ni siquiera nos damos cuenta que ya sabemos. Entonces, creo que como nuestro Padre que es, Jesús atravesó estos estadios de una forma vertiginosa y logró encontrar esa sintonía con su Padre Celestial, con su Padre amoroso, el Padre de todos nosotros y de todas las cosas, a tal grado que lograba manifestar lo que quería en este mundo material con cada vez menor esfuerzo. A eso yo creo que se refiere ese texto de la revelación que dice que logró esa maestría eh, en conjuntar su saber espiritual con la manifestación material. Yo creo que a eso se refiere. Logró esa sintonía fina que un maestro que tuve hace mucho tiempo lo definía en una frase hermosa que decía, pues Jesús logró lo que pocos al tener la mirada en el cielo, los pies en la tierra y las manos en el trabajo. Así lo relataba hermosamente mi maestro. Muchas gracias. gracias, Rafael. Sí, muy bonita expresión. Adelante, Octavio. Fíjese que todas son válidas, todas las interpretaciones, porque nos muestran una tendencia, ¿no? De cada quien cómo ve las cosas.
yo lo veo de la siguiente manera. Fíjense que, por ejemplo, cuando murió su papá y cuando murió su hermanito, yo creo que a Jesús no le faltaron ganas de hacer algo, ¿no? Para volverlos a la vida. Más sin embargo, él tenía una meta, un propósito. Y fue lo contrario cuando lo de Lázaro y lo del, había una persona que estaba ciega y que no podía llegar al estanque de Silao, que con las aguas termales tenían ellos la creencia de que al tocarlas, y le iba a volver la vista, ¿no? Mas, sin embargo, él como no se podía mover, nunca llegaba al momento de la efervescencia del agua, ¿no? Pero Jesús esos dos momentos él los utilizó para para su propósito, ¿no? Para su mensaje, para el plan al cual había venido. Y lo hizo. Mas, sin embargo, no lo hizo con su papá ni con su hermano. Entonces, de alguna manera ahí nos muestra, o yo así lo interpreto, cómo él no se apartó de su línea, ¿verdad? De lo que a él venía a hacer, porque considero que tenía el poder para hacerlo, mas sin embargo se sostuvo en su plan, en lo que él tenía que alcanzar. En el caso de Lázaro y en el caso de esta persona del estanque, le sirvieron para un propósito y él lo aprovechó y manejó la materia para poder regresarles en uno la vista y en el otro caso la vida, ¿no? A Lázaro. Gracias. Sí, correcto, Octavio. Recordemos que en esos momentos él ya estaba en su vida pública y esos acontecimientos sirvieron pues para bienestar o bien de todo el público, digámoslo así. En el caso de su hermanito de José, hubiera sido una cosa privada para beneficio, hasta podría decir que de beneficio de él y su familia, y eso no estaba contemplado. Entiendo yo que no. Quizás también eso influyó en eso. Sí, Flor, el micrófono. Y quizás se me ocurre también pensar que a lo mejor, o sea, como tú bien dices ahorita, ya estaba en su vida pública y era absoluta y plenamente consciente de quién era. Ujú. Antes de sus 20 años, visualizaba quién podría ser, pero aún no era plenamente consciente ni del alcance, de la magnitud de los poderes que tenía siendo quien era. Quizá eso influyó también en haber podido o no haber podido manejar situaciones como en el caso de su papá o de Amós. Quizá fue gradual y llegó un momento en el que tenía tanto control sobre las energías, sobre todo porque ya sabía quién era, por lo tanto todas las energías de todo tipo estaban a su disposición, que sí podía con solo desearla, como lo del vino, solo deseando complacer a su madre. Ni siquiera deseó cambiar el vino, simplemente deseó complacer a su mamá. Y con eso se dio. No era en contra de la voluntad del padre, se dio. Quizá fue un tema de gradualmente ir desarrollando habilidades, talentos divinos y capacidades, ¿no? Se me ocurre, es mi opinión personal. Sí, sí, Flor, estoy de acuerdo. Pues entonces hemos dejado a Jesús con 20 años de edad y la próxima semana en el documento 128 pues comenzamos sus primeros años ya de vida adulta. Ya dejó niño, la niñez, la adolescencia, ya tenemos a un Jesús adulto y la próxima semana continuaremos con el documento 128 que nos habla concretamente de sus primeros años de vida adulta. Están cordialmente invitados para que sigamos en esta lectura tan agradable y buen resto de día, feliz fin de semana y hasta entonces, que esté muy bien. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias Dios les por bendiga. siempre. Bendiciones, gracias. Adiós.